Vivir es crear. En este video quiero explorar esta idea de que la creatividad es inseparable de la vida, que es fundamental, una parte fundamental, esencial de la experiencia de ser humano. Y primero que nada quiero hacer una diferencia entre el logro creativo o el éxito artístico y lo que vamos a estar hablando ahorita, que es la verdadera creatividad, que está no solo latente en cada uno de nosotros, sino que la utilizamos todos los días y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque es parte fundamental de lo que tenemos que hacer para solucionar todas las necesidades y los problemas que tenemos día con día. Pero por un lado tenemos esta cuestión del éxito creativo o la productividad o los logros artísticos. Y en ese ámbito definitivamente no todos somos iguales y no todos tenemos acceso a los mismos recursos o a la misma creatividad, por decirlo de alguna manera. Pongamos un ejemplo. Si estamos hablando de cinefotógrafos mexicanos, definitivamente podemos todos estar de acuerdo que el Chivo Lubezki es el más reconocido. Pero si estamos hablando de la historia del cine, no vamos a decir que el Chivo Lubezki es el mejor fotógrafo de la historia del cine. Entonces, para ejemplificar nada más que en el ámbito de el éxito creativo o el logro artístico hay niveles y no todos nos medimos bajo los mismos estándares. Pero por otro lado, existe esta creatividad, que le vamos a llamar la verdadera creatividad, que es inseparable de nuestra verdadera identidad, de lo que le llamamos alma o conciencia o de lo que significa ser humano. No podemos verdaderamente hacer una distinción de lo que es y de lo que no es estar vivo y ser creativo. Es algo así tan inseparable como hablar del aire y el oxígeno y la respiración. El mismo entendimiento podemos tener con la existencia, la conciencia, la vida misma y la creatividad. Tan inseparables como el oxígeno y el acto de respirar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no solamente es un entendimiento filosófico o espiritual a un nivel conceptual. Es algo profundamente práctico, vivo, que tiene que ver con los problemas y con las cosas de nuestro día a día. Y más práctico no puede ser. Me refiero a que hay una verdad universal de estar vivos en esta realidad tridimensional, que es que tenemos necesidades. Todos tenemos deseos y necesidades. Y muchas veces esos deseos y necesidades son infinitos. Si pudiéramos satisfacer todos esos deseos y necesidades, tendríamos nuevos deseos y necesidades y el ciclo nunca terminaría. El problema de todo esto es que los recursos para satisfacer esos deseos o necesidades, esos recursos son escasos y muchas veces se tienen que producir. Y para producirlos o crearlos necesitamos tanto de nuestro esfuerzo como de nuestro tiempo, como de nuestro talento y nuestros recursos. Y la dirección en la práctica de todas estas cosas para solucionar los problemas más inmediatos que tenemos, utilizando la innovación y utilizando la conexión de conceptos para resolver problemas. Más o menos eso es lo que podemos llamar la verdadera creatividad. Cómo utilizamos los recursos que tenemos, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras capacidades, para resolver y satisfacer esos problemas y esas necesidades que tenemos hoy en día actualmente y todos los días. Y hay necesidades que aunque las puedas satisfacer momentáneamente, siempre las vuelves a tener, como la necesidad de comer, por ejemplo. Todos tenemos una y otra vez la necesidad de comer. Y necesitamos sí o sí utilizar nuestra creatividad para encontrar de qué manera nos relacionamos con otros en la sociedad
para satisfacer no solo nuestras necesidades, sino las demás, las de los demás. Porque hay que recordar que es a través y únicamente a través de del enfoque en el otro, de la resolución de problemas o el servicio de satisfacer las necesidades de las otras personas, para que a través de ese intercambio yo pueda satisfacer mis necesidades. Y esto es algo que siempre ha existido. O sea, por ejemplo, desde que estamos hablando cuando habían tribus recolectoras y cazadoras, se tenía que utilizar la creatividad para ver de qué manera podríamos salir a recolectar frutos de manera eficiente, a cazar alimento, de qué manera nos comunicamos para hacer equipo, coordinarnos mutuamente y tener, por ejemplo, estrategias para cazar a un dientes de sable y una estrategia distinta para cazar un mamut. Todo esto tiene que ver con la creatividad. Y después, por ejemplo, llegamos a la era de la agricultura. Y entonces teníamos pueblos agrícolas que tenían que innovar para generar canales y sistemas de riego y ver la mejor manera de sembrar y cosechar, y ver la mejor manera de cómo hacer que una granja funcione sustentablemente a través del tiempo. Todas estas cuestiones no son tan diferentes de lo que estamos experimentando hoy en día en la era posterior a la industrialización, en la era de la tecnología y la digitalización, en donde en muchos casos se necesita menos esfuerzo y menos tiempo y menos talento y capacidades para satisfacer la mayoría de las necesidades. Pero no por eso tenemos que dejar de trabajar o esforzarnos o ver la manera de utilizar nuestra creatividad para satisfacer todas esas necesidades que tenemos. Entonces, aquí hay una teoría que simplemente dice que con esa misma tecnología y con el avance de esa misma automatización, vamos a llegar a una nueva era de la inteligencia artificial, la robotización, la automatización de sistemas y procesos, en donde nos volvamos tan eficientes en crear recursos que todas las necesidades básicas de todos se van a poder satisfacer sin que todos necesitemos trabajar en cosas que no necesariamente queremos crear o que de alguna manera se combinen con nuestra pasión, o simplemente llegar a un momento en el que todos lo único que tenemos que hacer es hacer actividades recreativas y enfocarnos en nuestra vida, nuestra diversión, y lo que le da significado a nuestra vida, porque no nada más se trata de pasarla bien o disfrutar la vida. En realidad lo más importante es qué estás construyendo que para ti vale la pena. Y esta teoría lo que dice es que conforme el libre mercado y el liberalismo en general y las personas persiguiendo sus propios fines bajo la bandera del respeto mutuo, que es lo que nos ha permitido que todos los recursos se vuelvan cada vez más abundantes, cada vez más democratizados y accesibles a la mayoría de las personas, y es la máquina perfecta para sacarnos de la pobreza hacia la prosperidad. Todo esto va a llegar a un momento en el que nadie va a tener que tener un solo trabajo por obligación que no disfrute y que haga miserable su existencia, por así decirlo. Esto es solo una teoría. Dime tú qué opinas. Es una teoría muy optimista sobre a dónde nos puede llevar
el avance tecnológico y especialmente la inteligencia artificial y la automatización. Pero en lo que eso pasa, no nos podemos olvidar de que la manera en la que utilizamos nuestra creatividad para solucionar nuestras necesidades y satisfacer nuestros deseos es no viéndonos a nosotros mismos. No es desde el egoísmo y desde... Es una paradoja, porque yo tengo necesidades y las quiero satisfacer. Por supuesto que me voy a enfocar en mí y en mis necesidades, porque es lo que tengo que solucionar o lo que tengo que satisfacer. Pero lo bello de todo esto es que eso solamente lo puedes satisfacer enfocándote en el otro. Es a través de satisfacer las necesidades del otro donde vas a poder tener un intercambio energético, y con el dinero que obtengas de regreso de ese intercambio vas a poder satisfacer tus necesidades. En general así funciona y es un mecanismo inseparable que es parte de la actividad humana, que no se puede frenar, que no se puede censurar, que no se puede intervenir, y que cuando se intenta intervenir, lo que hace es que se modifican o la palabra adecuada es que se corrompen los incentivos de creación de valor, de poner la creatividad en práctica, cuando se trata de limitar esa libertad de cómo nos relacionamos con nuestra creatividad unos con otros para solucionar nuestras necesidades. Y en ese sentido, la creatividad y la vida son la misma cosa. Tenemos, y aquí es donde tal vez me voy más a la teoría de por qué tenemos esta creatividad, y creo que es porque tenemos este cuerpo que nos dio Dios para tener esta experiencia. Y como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y es un Dios creativo, es un creador, nos creó a su imagen y semejanza y creó esta realidad para que nos descubriéramos a través de ella y descubriéramos nuestra relación con Él y nuestra relación con la divinidad a través de esta experiencia aparentemente sólida, tridimensional. Por eso tenemos creatividad. Esta es mi teoría, porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, somos creadores también nosotros. Y esa creatividad la tenemos porque tenemos este cuerpo que tiene necesidades, y en esta experiencia tenemos problemas y retos, y todo eso lo tenemos que navegar y lo tenemos que solucionar utilizando nuestra creatividad, que es simplemente cómo ponemos en práctica y cómo le damos dirección a nuestro tiempo, a nuestra inteligencia, a nuestra energía, a nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras capacidades para tener la experiencia que queremos tener.